Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El tema que voy a exponer es sobre los métodos de investigación. Sabemos que son la observación natural, la investigación correlacional, el estudio de casos, la investigación experimental y las encuestas. Teniendo en cuenta que los métodos de investigación psicológicas, en cuanto a la metodología utilizada, la psicología ha ocurrido tradicionalmente por dos opciones de investigación, el método cualitativo y el método cuantitativo. Los métodos empleados dentro de ellos ya se los expuse y dentro del método experimental, entendemos que para llegar a ese método o para poder aplicarlos tenemos que conocerlo. Y eso hace referencia a los pasos, que hay que plantear un tema de investigación, después plantear una hipótesis, luego de ella con preguntas, cuestionarios, estudiar con dos variables, la variable dependiente, y dentro del método observacional o la observación natural tenemos que consiste en recoger información a través de la vista, el oído, fundamentalmente tiene el propósito de investigar modificaciones que se producen en el transcurso del desarrollo. Dentro del método de encuestas, métodos de cuestionarios o encuestas, este método de observación directa o inmediata se propone el estudio determinado de aspectos de la vivencia y de la conducta. Si se emplea sin espíritu crítico o se evita la formulación y disposición de preguntas, conduce con frecuencias a un resultado muy inseguro y de escasas validez. El método correlacional consiste en poner en relación dos elementos a estudiar, el rendimiento y el aprendizaje escolar. Dentro del método descriptivo, tenemos que al plantear este estudio empírico es generalmente recomendable basarse del trabajo sobre el modelo teórico existente, porque el modelo incluso preliminar puede ser a menudo mucho y nos ayudará mucho en el trabajo. Dentro del método explicativo dentro del método de caso, perdón, cuando el propósito del estudio de caso es ayudar a pronosticar el futuro de objetos o de fenómeno, primero, antes de todo, hay que definir las características del estudio a futuro, cómo están. En otro material se necesita para diagnosticar, depende de cuál sea el método para diagnosticar o pienso utilizar. Sabemos que los métodos de investigación son muy necesarios para cualquier tipo de investigación. Los métodos que indican el camino a seguir y las flexibles, mientras que los métodos muestran cómo seguirá el camino y son rígidos. Y estos nos ayudarán a la investigación que vayamos a tener y que vayamos a tomar la investigación en curso y nos ayudarán a poderlas explicar. Al conocer los métodos de investigación psicológica, nos ayudarán sobre el estudio y nos ayudarán como futuros profesionales a poderlos aplicar y así poder ayudar de manera propia al momento de aplicarlos. Muchas gracias.